Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los seres humanos desarrollaron una voz interior para poder evaluar nuestro pasado y prepararnos para el futuro. Admitámoslo, todos hablamos con nosotros mismos. Si bien puede que no sea algo sorprendente, es sorprendente lo rápido que lo hacemos. Un estudio publicado en 1990 analizó la velocidad del habla interior de las personas, y la registró en aproximadamente 4.000 palabras por minuto. Decir esas mismas palabras en voz alta llevaría casi una hora. Nuestras voces interiores han molestado a los humanos durante mucho tiempo, tanto los primeros místicos cristianos como los budistas chinos se sentían frustrados por la capacidad de sus voces interiores de interrumpir incesantemente su meditación. También es interesante observar que las personas que tartamudean en voz alta dicen que sus voces interiores hablan con claridad. Y las personas sordas informan que usan el lenguaje de señas para hablar consigo mismas. Claramente, nuestras voces interiores son una parte inherente de nuestra mente. Pero, ¿por qué? Según las reglas de la selección natural, la introspección debe tener una ventaja evolutiva. El mensaje clave aquí es, los humanos desarrollaron una voz interior para poder evaluar nuestro pasado y prepararnos para el futuro. A diferencia de otras especies, encontramos sentido en nuestras experiencias. Esto se debe a que nuestras voces interiores facilitan nuestra capacidad de introspección, lo que nos permite aprender de nuestros errores y planificar eventos futuros. Desarrollamos esta voz durante la infancia y, a medida que aprendemos a hablar, nos ayuda a controlarnos. Al estudiar, los niños pequeños hablan consigo mismos en voz alta. El psicólogo ruso Lev Vygotsky postuló que, al imitar las instrucciones recibidas de los padres, los niños estaban aprendiendo a gestionar las emociones. Luego, a medida que crecen, comienzan a usar sus propias palabras para aprovechar el autocontrol. En la edad adulta, nuestras voces interiores nos ayudan a mantener un registro de las metas por las que nos esforzamos. Ya sea que busquemos un ascenso o ganemos el corazón de la persona que nos gusta, surgen pensamientos verbales para recordarnos nuestro propósito. Y también podemos realizar simulaciones mentales. Por ejemplo, teniendo en cuenta varios textos que podríamos enviar a esa persona que te gusta y el efecto que podrían tener. En última instancia, nuestras voces interiores contribuyen en gran medida a la forma en que moldeamos nuestras identidades. Esto se debe a que, a través del proceso de introspección y reflexión, creamos narraciones significativas sobre nosotros mismos. Y tener una identidad sólida nos ayuda a madurar, entender nuestros valores y superar tiempos tumultuosos. La charla se interpone rutinariamente en nuestro funcionamiento en el mundo. ¿Qué es más fácil de memorizar? 800, 520, 67, 55 o 8005.206.755? La primera, ¿verdad? Esto se debe a que son solo 3 datos, mientras que el segundo conjunto es una cadena ininterrumpida de 10. Este es un ejemplo clásico de cómo nuestras mentes solo pueden almacenar de 3 a 5 piezas de información en un momento dado, y eso en condiciones óptimas. Si se habla demasiado, nuestras mentes tienden a ralentizarse drásticamente. Las funciones ejecutivas de nuestro cerebro son un poco como las de un ordenador. Nos permiten concentrarnos en lo que es relevante, eliminar las distracciones y dirigir nuestra energía a la tarea que tenemos entre manos, ya sea escribir un correo electrónico o preparar una comida elaborada. Estas funciones se activan cuando el instinto por sí solo no es suficiente para impulsar nuestro comportamiento. Pero, al igual que un ordenador, solo pueden gestionar una cantidad determinada de datos a la vez. Cuando reflexionamos demasiado, agotamos las neuronas necesarias para nuestras funciones ejecutivas. ¿Has experimentado esto si alguna vez has intentado concentrarte en un libro después de una pelea con una pareja romántica? Y en situaciones en las que hay más en juego, la charla realmente se interpone. El mensaje clave aquí es el siguiente: la charla se interpone rutinariamente en nuestro funcionamiento en el mundo. Además de socavar nuestras funciones ejecutivas, la charla también se interpone en nuestras relaciones sociales. En la década de 1980, el psicólogo Bernard Rimé descubrió que nos impulsa a hablar sobre nuestros pensamientos negativos.
En otras palabras, cuando hay demasiada charla, tenemos que darla a conocer. Pero irónicamente, cuanto más compartimos con amigos comprensivos, más los alejamos. Después de todo, las relaciones exigen que también escuchemos. Sin embargo, las personas que sufren emociones negativas intensas tienen problemas para saber cuándo es el momento de dejar de hablar. Lo que es peor, la charla crónica puede tener un efecto negativo en nuestra salud. En 2007, el autor realizó un estudio de resonancia magnética que descubrió que el dolor físico y emocional se desencadenan en las mismas partes del cerebro. Y eso no es todo lo que tienen en común, el dolor emocional provoca estrés al igual que el dolor físico. Si bien el estrés es una respuesta adaptativa que nos ayuda a afrontar situaciones urgentes, la charla hace que se vuelva crónica. Innumerables estudios han demostrado que el estrés crónico puede provocar problemas cardiovasculares y cáncer. Todo ello quiere decir que hablar demasiado tiene graves consecuencias negativas. Cuanto más nos consume la charla y cuanto más la expresamos, más aisladas y dolorosas se vuelven nuestras vidas. La forma más rápida de reducir la conversación es distanciarse un poco. En 1841, Abraham Lincoln tenía algunos problemas románticos. Prometido para casarse, se había enamorado de otra mujer. Un año después, Lincoln estaba felizmente casado, y había seguido adelante, pero su amigo Joshua Speed había caído en el mismo dilema. Con cierta distancia de sus problemas del pasado, Lincoln pudo dar fácilmente consejos sobre Speed. Esto se debe a que distanciarse de la conversación es la forma más fácil de ponerlo en perspectiva. La charla implica hacer zoom, emociones a rabiar, nos centramos en el problema con una sola mente. Esto hace que estemos totalmente consumidos, lo que fomenta la depresión y la ansiedad. Nuestra respuesta al estrés se activa y, buscando resolver la crisis, nos enfocamos cada vez más. Muy pronto, perdemos la perspectiva. El mensaje clave aquí es, la forma más rápida de rechazar la charla es distanciarse un poco. Imagina uno de tus recuerdos negativos como si fuera un vídeo en tu teléfono. Ahora, imagina ese evento como si le estuviera sucediendo a otra persona, y solo fueras otra persona en la habitación. El autor se refiere a esto como la perspectiva de volar sobre la pared. En varios estudios, los participantes que utilizaron esta técnica obtuvieron más claridad sobre sus problemas y, al mismo tiempo, mostraron una menor respuesta emocional y de estrés en el cerebro. En un estudio que el autor llevó a cabo antes de las elecciones estadounidenses de 2008, se pidió a los participantes que se imaginaran que vivían en otro país, y se enteraban de que el candidato elegido había perdido. ¿El resultado? Los participantes mostraron un mayor deseo de cooperar con los partidarios del candidato de la oposición. Otro estudio, sobre la infidelidad en una relación, encontró que los participantes que imaginaban que la situación le estaba sucediendo a un amigo tenían más probabilidades de aconsejar un compromiso con la pareja infiel. Otra técnica útil para tomar perspectiva es el distanciamiento temporal. Supongamos que tiene una fecha límite laboral estresante, pensar en lo poco que importará dentro de 10 años ayuda a ponerlo en perspectiva. El autor ha descubierto que el distanciamiento temporal funciona para los factores de estrés grandes y pequeños. Por ejemplo, tener en cuenta que las pandemias han ido y venido a lo largo de la historia puede ayudarlo a darse cuenta de que la COVID-19 también pasará, y que las cosas volverán a la normalidad. Con el tiempo, aprender a mirarnos a nosotros mismos a una distancia mayor, similar a la forma en que vemos a los demás, conduce a una mayor sabiduría. Esto se debe a que la sabiduría se basa en la capacidad de ver el panorama general, así como en reconocer los límites de nuestro conocimiento. Dirigirse a sí mismo como si fuera otra persona puede ayudarlo a distanciarse un poco de la conversación. En 1979, el presentador de televisión infantil Fred Rogers, creador de Mr. Rogers' Neighborhood, se escribió una carta. Empezaba así, ¿me estoy engañando? Y continuó con una serie de recriminaciones y dudas sobre su capacidad para escribir un buen programa de televisión. Pero hacia el final de la carta, ocurrió algo gracioso. Escribió: llega la hora y ahora.
Tengo que hacerlo. Ponte manos a la obra, Fred. ¿Por qué el señor Rogers hablaba consigo mismo en tercera persona? Inconscientemente, practicaba el diálogo interno a distancia, una técnica que se ha demostrado repetidamente que ayuda a disminuir la vergüenza y la vergüenza, reducir el estrés y promover un razonamiento más sabio. Y todo comienza con decir tu nombre. El mensaje clave aquí es, dirigirse a sí mismo como si fuera otra persona puede ayudarlo a distanciarse un poco de la conversación. Normalmente, nuestra charla se realiza en primera persona del singular, lo que se conoce como e-talk. Por ejemplo, podríamos pensar, ¿por qué me enfadé tanto antes? O, ¿por qué fui tan estúpida? E-talk ha estado estrechamente relacionado con las espirales de pensamiento negativo. Por ejemplo, un estudio descubrió que los episodios de depresión podían predecirse analizando la frecuencia de e-talk en las publicaciones de Facebook de las personas. Sin embargo, un estudio realizado por el autor descubrió que cuando las personas utilizaban el diálogo interno a distancia para dirigirse a sí mismas, ya fuera diciendo su nombre, o usando pronombres en segunda y tercera persona, la agitación emocional disminuía. Cuando el autor midió este método con una máquina de electroencefalograma, que registraba la actividad eléctrica en el cerebro, se sorprendió de lo rápido que funcionó. Al cabo de solo un segundo de emplear el diálogo interno a distancia, la actividad emocional disminuyó. Ahora volvamos al señor Rogers. Al utilizar el diálogo interno a distancia, estaba replanteando la amenaza del fracaso como un desafío. Y un desafío, a diferencia de una amenaza, es algo que una persona puede abordar. Esto no solo ayuda a reducir la conversación, sino que, como han demostrado los estudios, también marca la diferencia a nivel cardiovascular. Cuando las personas están estresadas, las arterias tienden a contraerse, pero en una mentalidad desafiante, están más relajadas. Por último, no olvidemos el yo universal, es decir, el tú que aborda las normas, no las preferencias personales. Como tienes que dar un paso atrás o tienes que estar de acuerdo. De hecho, escuchamos esto todo el tiempo. Basta con pensar en las letras de las canciones o en los atletas durante las entrevistas posteriores al juego, hablando de cómo tú tienes que jugar. Y podemos usar el tú universal para invocar las dificultades a las que se enfrenta todo el mundo. Hacerlo nos permite dar un paso atrás y ganar perspectiva, al mismo tiempo, acallar la charla. Para reducir la conversación, necesitamos satisfacer nuestras necesidades emocionales y cognitivas. En 2008, tras los tiroteos en la Universidad del Norte de Illinois y en Virginia Tech, los investigadores de la Universidad de Illinois rastrearon cómo los estudiantes afrontaban el duelo. Descubrieron que la mayoría de los estudiantes se unieron a grupos de Facebook y compartieron sus emociones en línea. Si bien los estudiantes encontraron reconfortante esa participación, no disminuyó sus síntomas de depresión y TEP a largo plazo. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿No nos enseñan que compartir nuestras emociones es saludable? Tanto Aristóteles como Freud pensaban que sí, e instaban a las personas a purgarse de su dolor interior. También aprendemos esto cuando somos bebés, cuando lloramos y gritamos hasta que nuestros padres vienen y satisfacen nuestras necesidades. Entonces, ¿por qué compartir nuestros sentimientos nos hace sentir mal? Bueno, el mensaje clave aquí es, para reducir la conversación, necesitamos satisfacer nuestras necesidades emocionales y cognitivas. Cuando nos sentimos mal, queremos sentirnos consolados porque esto nos hace sentir seguros. Así es como satisfacemos nuestras necesidades emocionales. Y cuando se satisfacen estas necesidades, nuestro cerebro produce toda una gama de sustancias químicas que nos hacen sentir bien. El problema es que, para lidiar con la conversación, no solo necesitamos apoyo, sino también alguien que pueda ayudarnos a tener una perspectiva de la situación. Desafortunadamente, cuando sentimos dolor, tendemos a centrarnos en la empatía por encima de la perspectiva. Y las personas a las que buscamos ayuda suelen estar de acuerdo con esto, en una práctica llamada corumiación. Nos piden que analicemos la situación paso a paso, ofreciéndonos sus condolencias y empatía. Pero a medida que relatamos lo sucedido, revivimos el hecho negativo y nos sentimos peor.
hacen más preguntas. Y así sucesivamente. La solución a esto es encontrar personas que nos apoyen y que puedan hacernos sentir escuchados, pero que también nos guíen hacia una solución. El FBI creó un gran ejemplo de este equilibrio para las negociaciones sobre rehenes. Su estrategia aconseja el uso de la escucha activa y la empatía para establecer una buena relación e influir en un cambio de comportamiento. En otras palabras, cuando acudas a tus seres queridos en busca de apoyo, busca a quienes te ayuden a encontrar una solución en lugar de alentarte a concentrarte en el problema. También ten en cuenta que, si bien es bueno hablar con tu hermano sobre problemas familiares, es posible que no sea la mejor persona con quien hablar sobre temas laborales. Así que trata de crear una especie de junta de asesores que te ayude a lidiar con la charla en los distintos aspectos de tu vida. Interactuar con el mundo exterior nos ayuda a reducir las conversaciones. En la década de 1990, el investigador de la Universidad de Illinois, Ming Kuo, descubrió que las personas que vivían en proyectos de viviendas en Chicago tenían mayor capacidad de atención cuando sus ventanas daban a vistas verdes. Su mayor enfoque, a su vez, llevó a un pensamiento más positivo. Estudios posteriores realizados en Inglaterra y Canadá respaldaron estos hallazgos, y mostraron que la exposición a los espacios verdes conduce a una mayor felicidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza capta nuestra atención de una manera muy particular, que nos aleja de la charla y nos permite recargarnos. El mensaje clave aquí es, interactuar con el mundo exterior nos ayuda a reducir las conversaciones. No toda la atención se crea de la misma manera. De hecho, hay dos tipos, involuntarios y voluntarios. La atención voluntaria requiere tu fuerza de voluntad para activarla, como ocurre cuando haces un crucigrama o conduces un automóvil. Por eso, la atención voluntaria le cuesta energía. Incluso puede resultar agotador. La atención involuntaria, por otro lado, se activa cuando algo te atrae, una hermosa puesta de sol, por ejemplo, y, de hecho, te ayuda a recargarte. En la década de 1970, los psicólogos Steven y Rachel Kaplan postularon que la exposición a la naturaleza ayudaba a refrescar la capacidad de atención de las personas. ¿Cómo? Bueno, la naturaleza capta tu atención involuntaria, y te llena de una sensación de asombro, una emoción poderosa y trascendente que te ayuda a salir de ti mismo. Esto permite que sus niveles de atención voluntaria se recarguen. Desde entonces, innumerables estudios han respaldado el trabajo de los Kaplan, y han demostrado que una breve caminata por la naturaleza ayuda a las personas a obtener mejores resultados en las pruebas cognitivas posteriores. Esto tiene mucho sentido, después de todo, si no pudieras concentrarte y mantener la atención voluntaria, ¿cómo podrías seguir adelante con alguna de las técnicas que te ayudan a gestionar la conversación? Ahora, no solo sientes asombro en la naturaleza. La misma sensación puede surgir al ver un concierto increíble o a un bebé dar sus primeros pasos. Y también hay otras formas de salir de ti mismo. Una de ellas es ejercer un poco de orden. Tomemos como ejemplo al campeón de tenis Rafael Nadal, que tiene una serie de hábitos habituales en la cancha, como alinear sus botellas de agua de la manera correcta. Al centrar su atención en la organización de su entorno físico, es capaz de acallar las voces en su cabeza. Sin embargo, los beneficios de inculcar el orden van más allá de las situaciones de alto riesgo. Sentir que tienes el control te ayuda a creer que puedes alcanzar tus metas, y afecta la cantidad de esfuerzo que dedicas a lograrlas. Y una de las maneras más fáciles y eficaces de poner orden es organizar tu entorno físico, algo a tener en cuenta la próxima vez que sientas la tentación de posponer. La limpieza de la casa. Si creemos que algo puede hacernos sentir mejor, lo hará. En 1777, Franz Mesmer usó lo que llamó magnetismo animal, una técnica que implicaba imanes y mucho balbuceo, para curar a la pianista María Teresia von Paradis de su ceguera. O eso parecía. Finalmente, Mesmer fue denunciado como un fraude. Lo único en lo que su técnica fue realmente eficaz fue en demostrar el poder del efecto placebo.
Si bien los placebos se utilizan generalmente en estudios medicinales, los objetos imbuidos de poder forman parte de la tradición humana desde hace mucho tiempo. En la época medieval, se creía que el sello del rey Salomón podía ahuyentar a los demonios, y hoy en día la gente todavía se siente atraída por los amuletos de la suerte. Michael Jordan, por ejemplo, siempre llevaba sus viejos pantalones cortos de la universidad debajo de su uniforme. El mensaje clave aquí es: si creemos que algo puede hacernos sentir mejor, lo hará. Según los estudios, los placebos, ya sea en forma de píldoras o tótems, pueden aliviar los síntomas físicos y emocionales. ¿Por qué? Porque al cerebro humano le encanta la predicción. Incluso caminar con éxito se basa en predecir dónde puede poner el pie de manera segura. Y cuando tomas una pastilla para curar el dolor de cabeza, te dices a ti mismo que hacerlo te traerá alivio. Ahí mismo, tu voz interior comienza a cambiar. Recogemos muchas de estas creencias de nuestras familias y nuestra cultura. A menudo, se presentan en forma de rituales. Por ejemplo, piense en todos los diferentes rituales funerarios, desde memoriales hasta ritos de luto, que ayudan a las personas a sobrellevar el dolor. La gente también crea sus propios rituales, como Wade Boggs lanzando 150 bolas de tierra antes de cada partido, o Steve Jobs hablando consigo mismo en el espejo todos los días. El autor llama a los rituales un cóctel que reduce la conversación, porque funcionan para reducir la conversación en muchos niveles. Para empezar, al llevar a cabo un ritual, nuestra atención se desvía del problema, lo que reduce la ansiedad. Y dado que son algo que está bajo nuestro control, los rituales proporcionan una sensación de orden. Por último, el significado del ritual nos ayuda a conectarnos con nuestros valores internos y nuestras comunidades, lo que nos ayuda a sentirnos menos aislados. Los rituales también son fáciles de establecer. Por ejemplo, cuando el autor está trabajando y se siente atrapado, hace un ritual para lavar los platos. Es una manera fácil de evitar el estrés y las conversaciones. Al final, todas estas técnicas se esfuerzan por poner distancia entre usted y su conversación. Porque si bien la charla puede ser un subproducto inevitable de tu voz interior, no hay razón para dejar que te haga la vida inmanejable.